un triángulo rectángulo donde nos dan un cateto y un ángulo agudo. Bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada vamos a sacar lo que viene siendo el tercer ángulo. Tenemos lo que es el ángulo B. Y sabemos que el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Entonces el ángulo C es igual a 90 grados menos el ángulo B. C es igual a 90 menos 37. El ángulo C es igual a 90 menos 37. Esto es igual a 53 grados. Entonces ya encontramos lo que viene siendo el ángulo C, que es 53 grados. Ahora vamos a calcular lo que es el valor de A y el valor de C. Para esto vamos a utilizar lo que viene siendo las funciones trigonométricas. Vamos a anotarlas aquí en este lado. Seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, para saber qué fórmula voy a utilizar, nos piden 3 datos en cada una de las fórmulas. Y de esos 3 datos solamente nos debe de faltar uno. Por ejemplo, en la función de seno me pide el ángulo B. ¿Yo tengo el valor del ángulo B? Sí, aquí lo tengo. Me pide el valor del cateto opuesto. El cateto opuesto viene siendo el lado B. ¿Tengo el valor del lado B? Sí lo tengo. Y me pide la hipotenusa. ¿Tengo el valor de la hipotenusa que viene siendo el lado A? No, no lo tengo. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula para encontrar lo que es el valor de la hipotenusa. Entonces, sería de la siguiente forma. La hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería hipotenusa por el seno del ángulo B, que es igual al cateto opuesto. Pero yo no ando buscando el cateto opuesto, ando buscando lo que es la hipotenusa. Entonces, aquí el seno de B está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre el seno de B. Esto va a ser igual a el valor del cateto opuesto, que viene siendo el valor del lado B, que es 1.4, entre el seno del ángulo B, que sería 37 grados. Entonces la hipotenusa es igual a 1.4, perdón, entre el seno de 37 grados. Esto es igual a 2.3. Y con esto encontramos lo que viene siendo el lado A, 2.3. Podemos utilizar lo que viene siendo la siguiente función. Tengo el ángulo B, tengo lo que viene siendo el cateto adyacente, no lo tengo, que viene siendo el lado C. ¿Tengo la hipotenusa? Sí la tengo, la acabo de calcular en este problema. Entonces, la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando y quedaría cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo B. Entonces, eso sería igual a la hipotenusa, que es 2.3 por el coseno del ángulo B, que es 37 grados. Esto va a ser igual a 2.3 por el coseno de 37. Esto es igual a 1.8. Y encontramos aquí lo que es el valor del lado C, que viene siendo 1.8. Ahora tenemos el siguiente triángulo, en el cual nos dan un cateto y un ángulo agudo. Entonces, aquí tenemos lo que es un ángulo agudo, que me dice que es igual a 40 grados 30 minutos. Los 30 minutos los voy a convertir a grados
dividiéndolos entre 60, que esto es igual a 0.5 grados. Entonces sería el ángulo C es igual a 40 grados más 0.5 grados sería 40.5 grados. Y sabemos que la suma de los dos ángulos agudos debe darme a 90. Entonces el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Voy a calcular lo que es el ángulo B, lo voy a despejar, que sería igual a 90 grados menos el ángulo C. Entonces el ángulo B es igual a 90 grados menos 40.5 grados. El ángulo B es igual a 90 grados menos 40.5, esto es igual a 49.5 grados. Y eso sería el ángulo B. Ahora voy a utilizar funciones trigonométricas para calcular el valor del lado A y el valor del lado C. Tenemos lo que viene siendo el seno del ángulo B, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a ver que de la fórmula que nos dé, nos piden tres datos. De esos tres datos, solamente debemos de tener dos para poder utilizar la fórmula. Por ejemplo, aquí en el seno de B, me pide el ángulo B. ¿Lo tengo? Sí, que es 49.5. Me pide lo que viene siendo el cateto opuesto, que viene siendo el lado B. Si lo tengo. Me pide la hipotenusa, que viene siendo el lado A. No lo tengo. Entonces, yo puedo utilizar esta función trigonométrica para calcular lo que es la hipotenusa. Vamos a despejarla. Aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me quedaría hipotenusa por el seno del ángulo B es igual a cateto opuesto. El seno de B está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre el seno de B. Sustituimos, eso sería igual cateto opuesto del ángulo B, que sería el lado B, que es igual a 30, sobre el seno del ángulo B, que es igual a 49.5 grados. Entonces, la hipotenusa es igual a 30 sobre el seno de 49.5. Esto es igual a 39.4. Y eso sería el valor de la hipotenusa, que sería el lado A, que es 39.4. Ahora voy a calcular lo que viene siendo el lado C, que viene siendo el cateto adyacente, con la función de coseno. Aquí lo que viene siendo la hipotenusa, que está dividiendo, va a pasar multiplicando y me quedaría la fórmula de la siguiente forma. Cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo B. Esto es igual la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 39.4. 39.4 por el coseno del ángulo B. El ángulo B vale 49.5 grados. Esto es igual a 39.4 por el coseno de 49.5. Esto es igual a 25.5 y sería el valor del lado C. Ahora vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo, donde nos dan un cateto y un ángulo agudo. Entonces, tenemos aquí lo que viene siendo el ángulo C, que es igual a 28 grados 30 minutos. Los minutos los voy a convertir a grados dividiéndolos entre 60. Sería 30 entre 60, que es igual a 0.5 grados. Por lo tanto, el ángulo C
es igual a 28.5 grados. Sabemos que la suma de los dos ángulos agudos es igual a 90 grados, que sería el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Aquí yo tengo el ángulo C, voy a calcular lo que es el ángulo B. Entonces voy a despejarlo y eso me quedaría de la siguiente forma. 90 grados, C está sumando, pasa restando. Entonces el ángulo B es igual a 90 grados menos 28.5 grados. El ángulo B es igual a 90 menos 28.5. Esto es igual a 61.5 grados. Y es el valor del ángulo B, 61.5 grados. Ahora, para encontrar lo que es el valor del lado B y del lado A, vamos a utilizar las funciones trigonométricas, que sería seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, de esas funciones nos piden tres datos y de esos tres datos nos deben de dar dos para poder utilizar la fórmula. En este caso tengo el ángulo B, si lo tengo, que es 61.5. Tengo lo que es el cateto opuesto viene siendo el lado B, no lo tengo. Y me pide lo que viene siendo la hipotenusa, que es el lado A, no lo tengo. Entonces yo no puedo utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar ahora la siguiente función, que es coseno del ángulo B. ¿Tengo el ángulo B? Sí lo tengo. Tengo lo que viene siendo el cateto adyacente, que es el lado C, sí lo tengo. Y tengo lo que viene siendo la hipotenusa, no lo tengo. Pero de los tres datos, tengo dos, entonces puedo utilizar esta función, que sería coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería hipotenusa por el coseno del ángulo B. Es igual al cateto adyacente. Pero yo no ando calculando el cateto adyacente, ando calculando la hipotenusa. Entonces la voy a despejar. El coseno de B está multiplicando, pasa dividiendo. Hipotenusa es igual a cateto adyacente sobre el coseno del ángulo B. Que esto va a ser igual a cateto adyacente del ángulo B es el lado C, que viene siendo 60, entre el coseno del ángulo B, que es 61.5 grados. Hipotenusa es igual a 60 entre el coseno de 61.5. Esto es igual a 125.7, que es el valor del lado A, 125.7. Ahora ya tengo lo que viene siendo el lado A y el lado C, que viene siendo la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces voy a calcular lo que viene siendo el cateto opuesto. Ahora sí puedo utilizar esta fórmula, ya que tengo la hipotenusa. Entonces sería de la siguiente forma: la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, que sería cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo B. Esto es igual la hipotenusa, que es 125.7 por el seno del ángulo B, que viene siendo 61.5 grados. Esto va a ser igual a 125.7 por el seno de 61.5. Esto es igual a 110.4, que es el valor del lado B. Por último, vamos a calcular
los lados y un ángulo de este triángulo rectángulo, donde nos dan un cateto y un ángulo agudo. En este caso tengo el ángulo C, que es igual a 65 grados 50 minutos. Los minutos los voy a convertir a grados dividiéndolo entre 60. 50 entre 60, esto es igual a 0.8 grados. Por lo tanto, esto se lo voy a sumar a los 65. 65 más 0.8 sería 65.8 grados. Sabemos que la suma de los dos ángulos agudos es igual a 90 grados. Entonces, voy a calcular el ángulo B. B es igual a 90 grados. Se está sumando, pasa restando. Entonces, el ángulo B es igual a 90 grados menos 65.8. Entonces, el ángulo B es igual a 24.7 grados. Y ese sería el valor del ángulo B. Ahora voy a calcular lo que viene siendo el lado A y el lado B, pero con las funciones trigonométricas, que sería seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para utilizar una de estas funciones, de los tres datos que me piden, debo de tener dos. Por ejemplo, seno de B, me pide el ángulo B, si lo tengo. Me pide lo que es el cateto opuesto del ángulo B, que viene siendo el lado B, no lo tengo. Me pide la hipotenusa, que viene siendo el lado A, tampoco lo tengo. Entonces no puedo utilizar esta función. Vamos con la siguiente. Tengo lo que es el ángulo B, el cateto adyacente, que viene siendo el lado C, sí lo tengo, y la hipotenusa no la tengo, que viene siendo el lado A. Pero de esta función, de los tres datos, tengo dos, entonces sí puedo utilizarla. Entonces quedaría de la siguiente forma. La hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando por el coseno de B, que es igual a cateto adyacente. Pero yo no ando calculando el cateto adyacente. Voy a calcular lo que es el valor de la hipotenusa. Entonces, el coseno de B, que está multiplicando, pasa dividiendo. Esto va a ser igual a cateto adyacente, que viene siendo el lado C, que es 45, entre el coseno del ángulo B, que viene siendo 24.7 grados. Hipotenusa es igual a 45 entre el coseno de 24.7, esto es igual a 49.5, que es el valor del lado A, 49.5. Ahora, vamos a calcular lo que es el lado B, que viene siendo el cateto opuesto. Puedo utilizar ahora sí lo que viene siendo la función seno, que la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo B, que esto es igual a 49.5 por el seno del ángulo B, que viene siendo 24.7 grados. Esto va a ser igual a 49 por el seno de 24.7 es igual a 20.4, que es el valor del lado B. Espero que les haya servido este pequeño tutorial y los invito a que compartan los videos y se suscriban al canal.